voy grabando. Bien. Y empezamos con las actividades. Son todas las que me han dado, bueno, todas las que dije que sí podíais hacer, o casi todas son de razonamiento. Yo creo que hoy no va a dar tiempo, que sí que nos va a dar tiempo a hacerlas casi todas, porque son muy parecidas, ¿vale? Bueno, recordad que es muy importante estudiar, pero que también es muy importante hacer actividades porque siempre el modelo de preguntas es parecido, ¿vale? Entonces nos familiarizamos mucho con la forma de preguntar y llega un momento que ya hemos leído el primer renglón y ya sabemos lo que quieren que le digamos, ¿vale? Entonces es muy interesante machacar las actividades, ¿vale? Bueno, vamos a la 9. ¿Lo tenéis ya? Dice, la vacuna de la gripe protege contra el virus que la produce solo durante un corto periodo de tiempo. ¿Por qué no es efectiva durante el periodo de tiempo más prolongado como ocurre con otras vacunas? Esta es muy parecida a otras que hemos hecho, ¿no? ¿Porque muta? Exacto. Porque el virus de la gripe es un virus muy cambiante, muta mucho, y al mutar, pues los antígenos de superficie cambian. Por lo tanto, las defensas que tenemos frente a los antígenos anteriores, pues ya no nos sirven frente a los nuevos, ¿verdad? Es decir, los linfocitos B y T de memoria, pues no pueden hacer una respuesta secundaria, puesto que son siempre antígenos nuevos, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Yo sigo, si no me decís nada, doy por hecho que se ha comprendido bien. ¿Cómo se puede proteger a la población frente a la aparición de esta enfermedad? Vacunándola todos los años. Exacto. Pues como se hace, proponiendo una vacunación anual, ¿vale? Sobre todo a las personas de riesgo, ¿vale? Son personas Pero si mayores. no tienes, ¿Perdón? pero si no tienes la enfermedad en plan, si no sabes, tú puedes tener en plan por adelanto la vacuna de esa enfermedad. No te he entendido, Lidia. ¿Cómo me has dicho? Si tú tienes, a ver, tú tienes, por ejemplo, la gripe inicia y Sí, de aquí a un mes ha mutado. sí, pero que en Tú un mes lo que puede cambiar el virus no es tanto, ¿sabes? Pero ten en vale. cuenta, tú tienes una vacuna para cada año. Entonces, cuando el virus llega aquí el verano, el virus ya deja de transmitirse. Prácticamente no hay gripe, no hay incidencia de gripe. La época de gripe es invierno, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con el virus? Pues que se empieza a extender por el hemisferio sur, que es donde hay invierno, ¿vale? Cuando Sí, venga dentro de un año al otro hemisferio, va a pues ser cuando así. ya ha habido tantos cambios, pero en la misma temporada del mismo hemisferio no va a pillar la gripe 2 veces, Vale, ¿vale? vale. Venga, pues nos vamos a la 11. Dice, en un experimento se inoculan ratones con un antígeno A con el que no han tenido contacto previo. Y transcurridas 4 semanas vuelven a ser inoculadas con una mezcla de antígeno A y un nuevo antígeno B, ¿vale? Con el que tampoco habían tenido contacto anteriormente. Madre mía. Sí, está. Dime. Ah, Es tan malo que me vi Executioner si no le respeté y dije, bueno, la consigo pushear las dos. ¿quién habla? Bueno, describa y represente gráficamente la evolución de la concentración de anticuerpos anti-A y anti-B en sangre durante 8 semanas que dura el experimento. A ver, ¿de qué va esta pregunta? ¿De qué va? De la respuesta primaria y la respuesta Muy bien, secundaria, ¿no? perfecto. Va de respuesta primaria y secundaria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos para el antígeno A? En un primer y en un segundo contacto. Tenemos que describirlo. A ver, ¿qué pasará? Porque en el primero tiene su periodo de latencia y luego ya pues va a ir fabricando los anticuerpos, ¿no? Exacto, a partir de la inyección del antígeno A, empieza a subir el nivel de anticuerpos anti-A, ¿no? Estos son los anti-A, ¿no? ¿Qué pasa al cabo de un tiempo? Que los niveles de anticuerpos, ¿qué va a pasar con ellos? Que bajan. Que Que baja. bajan, ¿de acuerdo? Que bajan.
No me acuerdo el tiempo. ¿Lo tenéis delante vosotros? Bueno, miro yo. 8 semanas. Sí, pero ¿cuándo le inyectan la mezcla de A y B? 4. A las 4 4 semanas, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. A las 4 semanas, más o menos coincide, que es el mes, que es cuando ya ha caído el nivel de anticuerpos anti-A. Se inyecta A más B. Vamos a fijarnos primero en el A. ¿Qué va a pasar con el A? Cuando yo inyecte de nuevo el antígeno. Y que se va a dar la respuesta secundaria y va a empezar Que va a subir producir mucho, ¿verdad? anticuerpos muy rápido. Porque una respuesta sigue siendo esto anti-A, ¿vale? La curva es mucho mayor porque esta es una respuesta secundaria. Respuesta secundaria. Y para la primera inyección es respuesta primaria. Primaria y secundaria. ¿Qué pasará con los anticuerpos anti-B? Igual que la anti-A al principio. Exacto, va a hacer algo así, ¿no? Para el antígeno B es una respuesta primaria. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Vale? Pues eso es bien explicado, expresándonos bien, ¿vale? Pues eso es lo que hay que... esa es esta actividad, ¿de acuerdo? Ese razonamiento. ¿Ok? ¿Seguimos? Venga, la 13. Dice, el virus del ébola actúa de forma muy virulenta, causando fiebre hemorrágica. ¿Por qué a las personas infectadas se las trata con suero de pacientes que han superado la infección? A ver, ¿qué se está buscando ahí? Anticuerpos. Exacto. Las personas que han superado la infección han desarrollado un nivel aceptable de anticuerpos que se concentran y se le introducen a una persona que está sufriendo la infección. Es decir, estamos haciendo un suero, ¿verdad? Sí. Un suero inmunológico. Dice, una vez superados los 15 días, las personas infectadas comienzan a desarrollar sus propias defensas inmunitarias. ¿Por qué estas no se producen de manera inmediata? Porque nunca han estado en contacto con el antígeno. Exacto, porque es una respuesta primaria y eso tiene un periodo de latencia, ¿verdad? Y en esa latencia, hasta que logra un nivel fuerte de defensa, ¿vale? Pues el virus tiene margen de desarrollo y de proliferar y producir la enfermedad, por tanto, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería crear un suero inmunológico con anticuerpos, y en la segunda, pues porque en la respuesta primaria, puesto que nunca hemos tenido contacto con el antígeno, pues hay un periodo de latencia, ¿vale? ¿Seguimos? Venga, son todas ya todas de razonamiento fáciles. ¿Por qué se utiliza la sueroterapia y no la vacunación una vez que se ha contraído la enfermedad? Porque la vacuna es para prevenir. La vacuna es para prevenir y una vez que hemos contraído la enfermedad no sirve o no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lleva el agente debilitado y el suero lleva el anticuerpo, que es lo que necesita la persona para superar la enfermedad. Claro, si yo ya estoy enfermo, pues no tiene sentido que me aporten antígenos, porque ya tengo antígeno, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que me introduzcan más antígenos. Lo que sí tiene sentido es que me administren suero, que son los anticuerpos, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué el suero se administra mediante una inyección y no mediante una toma oral? A ver. Para que lleguen a la sangre más rápido, ¿no? Te lo inyectan vía Hombre, venosa. está claro que llega más rápido, pero esa no es la principal... Pues para que lo A ver, ¿qué pasa si se toman los anticuerpos vía digestiva? ¿no? ¿Qué? Los anticuerpos son proteínas, ¿no? Ya, pues Que para se que no digieren. lo destruyan Que se los jugos digieren. gástricos. Se digieren en el aparato digestivo y en vez de anticuerpos tenemos aminoácidos sueltos, Vale. ¿vale? Entonces, la mayoría de los anticuerpos se digerirían y no pasarían como tal, ¿vale? ¿Ok?
Venga, hacemos ahora la 17. Muy fácil. ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra el sarampión? ¿Qué quiere decir eso? Que Que ya tiene pasa el cuerpo. Pues que quiere decir que es inmune, ¿no? Que está inmunizado es que tiene defensas, tiene linfocitos B y T de memoria contra el virus del sarampión, ¿verdad? Sí. Está inmunizado que no le afecta y tiene sus defensas preparadas, ¿vale? ¿De qué formas pudo haber adquirido dicha inmunidad? Solo hay dos formas, ¿no? Pasándolo ya o vacunándose. Pasando la enfermedad o vacunándose, es de las dos maneras. ¿Ok? En cualquiera de los dos casos hemos tenido una respuesta activa y hemos desarrollado linfocitos B y T de memoria, ¿vale? Y ante un Se puede segundo... dar también, Dime. se puede dar también por lo de que estuvimos hablando allá de la leche materna y la placenta y todo eso. Pero eso no te inmuniza permanentemente. Ah, solo temporal. Es algo temporal, claro. Cuando a ti te administran los anticuerpos, te duran semanas, no dura permanentemente. No es un efecto duradero, el de los sueros, ¿vale? Vale. Venga, seguimos. Nos vamos al 22. Vale. Venga. Este es muy interesante. Dice, entre los años 50 y 60 en España hubo una epidemia de gripe. Dice, ante la aparición de brotes de gripe A, que esto ha sido en el año 2000 y pico, 2008, 2009 o 2010, lo de la gripe A. Y de sus consecuencias entre la población, las autoridades sanitarias consideran como personas de bajo riesgo a los mayores de 50 años, ¿vale? Por lo que no es necesario que se vacunen. Explique por qué son de bajo riesgo y por qué no es necesario vacunarlas, ¿vale? Y te está dando un dato, y es que en los años 50 y 60 hubo una epidemia de gripe y posteriormente cuando vino la epidemia de gripe A, la pandemia de gripe A, ¿vale? Dijeron que los mayores de 50 años, es decir, que habían vivido la epidemia de gripe en los años 50 y 60, no es necesario que se vacunen, porque son de bajo riesgo. Porque sería parecida, ya la habrían pasado, ¿no? Ya habrían tenido un contacto. Van por ahí los tiros. Se observó que las personas mayores no desarrollaban una gripe A fuerte, ¿vale? La mayor parte de la gente infectada era gente joven. Vosotros no acordaréis de eso, que erais muy chicos, pero yo estaba sí en me pliego. acuerdo. ¿Qué? Que yo sí me acuerdo. Sí, hombre, pero tú tendrías 7, 8 años, ¿te acuerdas? Recontro, tío, 7, 8 años, que sí que yo me acuerdo de estar en la terraza con mi abuela y mi abuela caja, decía que no compraba nada, que se iba a morir. Fíjate. Pues en el instituto en Priego, Cabra, Lucena, Baena, hubo una terrible, pero la mitad de la clase de los alumnos estaban todos con gripe A, ¿eh? Y yo tuve suerte, no me llegué a poner malo. Dime. Fue terrible, fue la mitad de medio instituto, en 3 semanas medio instituto. ¿Qué pasaba? Pues que se observó que en la gente joven era mucho más grave la gripe que en personas mayores, hasta que ya estudiaron el virus y llegaron a la conclusión de que los antígenos de superficie del virus de la gripe A, el H1N1 creo que se llamaba, era muy parecido al virus de la gripe que hubo en los años 50 y 60. Entonces esas personas mayores pues tenían una cierta inmunidad, ¿vale? Unas ciertas defensas contra ese virus, ¿vale? No contra ese virus, pero sí contra esos antígenos, por lo tanto, ¿vale? Por eso no era necesario que se vacunaran, ¿vale? Chicos, ¿se entiende? Sí. ¿Vale? Mira, aquí se me ha traspapelado uno, ¿vale? Que es otro, pero que se me ha quedado ahí pegadito. Dice, si se trasplanta un órgano de una persona a otra, los trasplantados deben seguir un tratamiento de inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resultó quemada en un brazo se le trasplantó piel de su espalda a la zona quemada. Y los médicos no le recetaron ningún tratamiento de inmunosupresión. ¿Por qué en un caso sí y en otro no?
Porque la piel ya es tuya y la reconoces como que es tuya, no la ataca tu sistema Exacto. inmunitario. Cuando la piel es de tu propio cuerpo, tiene los mismos antígenos de superficie, ¿no? El mismo complejo mayor de histocompatibilidad, el CMH, que es el mismo. Por lo tanto, no lo ataca. ¿Vale? Sin embargo, si el órgano es de otra persona, pues el complejo de mayor de histocompatibilidad es diferente y resulta atacado. Decidme, ¿qué respuesta inmune de las dos es más eficaz contra el rechazo? La célula. La celular, muy bien. ¿De acuerdo? Ok, chicos, ¿cómo van estas preguntillas? Bien, ¿no? Venga, la 33. Bien. Dice, al someter a la Álvaro. inoculación. Dime. Este es muy parecido a otro que hemos hecho. De un determinado La, antígeno a dos gemelos univitelinos idénticos, A y B, se observa que B tarda, es decir, el gemelo B tarda alrededor de 20 días en producir una cantidad de anticuerpos semejante a la que produce A en aproximadamente 5 días. Proponga una explicación razonada para este comportamiento desigual de los gemelos. Es decir, un gemelo en 5 días te proporciona un nivel de anticuerpos alto y el otro gemelo necesita 20 días para llegar a ese nivel. Porque uno de los gemelos ya pasa la enfermedad. ¿O? Efectivamente. Un gemelo, el gemelo A, el gemelo B, perdón, el B, debió tener contacto con ese antígeno previamente. Por lo tanto, para este gemelo B, en realidad ha sido una respuesta secundaria. ¿De acuerdo? No sé si lo veis en la gráfica. A ver. El gemelo A, para llegar, por ejemplo, a este nivel de anticuerpos, necesita, vamos a ponerlo más, 20 días. Bueno, si queréis pongo el máximo. Aquí. 20 días. Sin embargo, el gemelo B, para llegar a ese mismo nivel, necesita 5 días. No sé si se entiende. ¿Lo veis todo? El gemelo B, para él es una respuesta secundaria, porque previamente contactó con la enfermedad y ya tenía linfocitos B y T de memoria, por lo tanto su respuesta es mucho más rápida. ¿Vale? Chicos, ¿se entiende? Sí. Vale. A ver, el 36. Este es muy chuli también. ¿Vale? Tenemos ahí como dos columnas, ¿no? La columna A y la columna B. Y hay que relacionar cada término de la columna A con uno de la columna B. 1A, 1C, 2B, como sea, ¿de acuerdo? Este no da tiempo a mirarlo, me imagino. Echadle un vistacillo. A ver, médula ósea, linfocito T, antígeno. ¿Con qué término de la columna B tenemos que unir cada uno? Linfocito B. A ver, médula ósea sería 1, C. Sí. 1C, ¿verdad? Con linfocito B. ¿Por qué me uní eso? Porque ahí es donde se crean, ¿no? Porque ahí es donde se crean y maduran, ¿verdad? Sí. Ahí es donde maduran. Linfocito T, Sí, el timo. el timo, ¿verdad? Que es donde maduran los linfocitos T. Antígeno. Anticuerpo. Pues esta podría ser, si vemos que luego no nos cuadra, volvemos. Antígeno, anticuerpo, ¿no? Se une antígeno con el anticuerpo. 4, piel. Piel. Primera línea de defensa. La J, por ejemplo, podría ser primera línea de defensa. Sí. 5, fagocitosis.
Está fácil. Macrófago. 6, alergia, Polen. polen. 7, activación, Interleucina. interleucinas. Bien. 8, sida, Inmunodeficiencia. inmunodeficiencia. 9, inmunidad activa, Inmunidad pasiva. inmunidad pasiva, por ejemplo, o, ¿Y por qué no vacuna. pone vacuna? Vacuna, ¿no? Y en suero inmunidad Y pasiva. suero, inmunidad pasiva, ¿no? Yo diría así, inmunidad activa, vacuna. Y suero, inmunidad pasiva. Chicos, ¿cómo lo veis? Fácil, ¿no? Vuelvo ahora para atrás, que los tengo en el ordenador. El 32. Dice, en el tratamiento de algunas enfermedades se requiere suprimir la acción del sistema inmunitario. Esta supresión puede causar efectos secundarios. ¿En qué consistirían estos efectos y qué peligros representarían para el organismo? Fácil. A ver, ¿qué peligros son esos de suprimir el sistema inmunitario? Que te pone a otro antígeno. Exacto. Está expuesto a sufrir infecciones, ¿no? Crónicas, recurrentes. Y ese es el riesgo principal. Es el peligro que representan para el organismo. ¿En qué enfermedades o en qué situaciones podemos requerir esta supresión del sistema inmunitario? El cáncer. Hombre, en cáncer no vamos a reprimir el sistema inmunitario porque el sistema inmunitario nos ayuda a luchar contra el cáncer, ¿no? El cáncer reprime el sistema inmunitario por sí mismo, pero no porque estés tomando medicamentos para reprimirlo, ¿no? Bueno, que son la quimioterapia, claro. Sí, pero la quimioterapia afecta a las defensas, pero no es una consecuencia deseable, ¿no? No, tiene que ser... Pasa que la quimioterapia mata a células del cáncer, pero también a células propias del cuerpo, incluidos glóbulos blancos, por eso reprime el sistema inmunitario. En enfermedades autoinmunes, sí, ¿no? Exacto. Por un lado en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y por otro Y lado en en el alergia. trasplante de órganos, ¿no? ¿Vale? Mirar, 34. Muy interesante esta. Dice, es muy frecuente que el 80-85% de recién nacidos de madre con SIDA sean seropositivos al realizar la prueba tras el parto. ¿Qué significa que son seropositivos? Que contiene el anticuerpo. Que tienen anticuerpos frente al virus del SIDA, ¿vale? Sin embargo, al repetir la prueba pasando unos meses, el porcentaje de seropositivos se reduce al 20-25%. ¿Por qué no son todos seropositivos al cabo de ese tiempo? Porque Porque los al anticuerpos pierden a lo parto, largo del tiempo, no son permanentes. ¿Y por qué el los ácidos 20-25% sí lo tienen? Porque han adquirido el virus. Exacto, Ya. porque se han contagiado. Esos que mantienen ese 20-25% de niños que tienen los anticuerpos es porque se han contagiado y ya serán seropositivos toda su vida. Pero ¿Vale? Álvaro, cero positivo significa que tú ya tienes el virus sí o sí. No, seropositivo técnicamente significa que tienen los anticuerpos frente a un determinado agente infeccioso. Pero entonces eso es beneficioso para ti, ¿no? Claro, porque cuando ya te entre el SIDA ya lo vas a matar. Bueno, otra cosa es la capacidad que tú tengas para neutralizar con esos anticuerpos. Por ejemplo, los niños que nacen con los anticuerpos lo tienen porque su madre se lo ha pasado por la placenta, ¿no? Sí. Eso no dura permanentemente, eso dura semanas, ¿vale? Porque los anticuerpos se van degradando. Sin embargo, solo los niños que se han contagiado empezarán a producir anticuerpos, pero porque ellos están haciendo la respuesta inmune. Pero no se contagian todos. No, todos no se contagian. Se contagian en el parto y estadísticamente viene a ser 1 de cada 4 o de cada 5. 20-25% de los niños al nacer se contagian del virus, pero no es durante el embarazo, es en el parto. ¿Vale? Yo no me entero de eso. A ver, tú entiendes que cuando nacen, la mayoría tienen los anticuerpos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo tienen? Pues porque han pasado de la sangre de la madre A al lo de la feto, muchacha. ¿vale? Pero cuando nacen, hay posibilidad de que el virus pase de la madre al feto.
porque el virus no atraviesa la placenta, ¿vale? Entonces, esa posibilidad pues es a lo mejor 20 el 25%. Entonces, ¿qué pasa con un niño que no se ha contagiado del virus? Pues que en su sangre tiene los anticuerpos porque los recibió de la madre. Sin embargo, un niño que se ha contagiado del virus, pues su sistema inmunológico va a empezar a atacarlo. Y ya va a tener anticuerpos toda su vida. ¿Vale? Vale. Venga, seguimos. Quería mirar el 14, que se me ha quedado colgado, para atrás. El 14. Este es muy parecido a otro que hemos hecho. Dice, un paciente que sufre una grave quemadura recibe un autotrasplante de piel para regenerar la zona quemada. No le administran inmunosupresores. Sin embargo, sí le administran inmunosupresores a otro trasplantado de corazón. A ver, ¿se entiende el objetivo, ¿no?, de esta pregunta? Es la misma de antes. Exactamente igual que la otra, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a teoría. 46. Mirad, las de teoría son muy sencillitas y siempre se repiten, ¿vale? Llega un momento que haces 3 o 4 y ya el soniquete es el mismo siempre, ¿vale? Por eso digo, este bloque es muy fácil y muy interesante llevarlo, ¿no? Porque las preguntas suelen ser fáciles, ¿vale? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, y el bloque 3 el bloque 4 y el bloque 5. Los dos bloques son preguntas muy facilitas. A ver, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Es definir. ¿Acordáis lo que os dije? Hay que saber definir. Una enfermedad en la que nuestro sistema inmune, ¿qué está haciendo? Genera su propia respuesta. Generar sus propias respuestas ¿Qué es lo que está haciendo una persona que tiene una enfermedad autoinmune? Pues su sistema inmunológico está atacando, ¿no?, A sus propias estructuras. Ha reconocido como extraño, pues, alguna estructura de nuestro cuerpo y la ataca. Si, por ejemplo, reconoce como extraño las vainas de mielina que recubren los axones en los nervios motores, pues las vainas de mielina empiezan a deteriorarse. Es el caso de la esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Ahora, lo mismo para inmunodeficiencia. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Pues una situación en la cual la respuesta inmunitaria, ¿cómo es? Deficiente. Es deficiente, no es suficiente para neutralizar, para luchar contra las infecciones. Por lo tanto, estamos expuestos a sufrir infecciones de todo tipo. Y ahora cite el nombre de una enfermedad autoinmune y el de una inmunodeficiencia. A ver, el nombre de una enfermedad autoinmune, yo he dicho una, esclerosis múltiple, ¿no? Artritis reumatoide, psoriasis, ¿vale? ¿Algún ejemplo que tenéis que conocer? ¿Y el de una inmunodeficiencia? El VIH. El SIDA, efectivamente. El SIDA es un nombre de una inmunodeficiencia, ¿vale? O una inmunodeficiencia debida a la exposición a la radiación. En fin, poner un ejemplo. Y ya por último, indique qué se entiende por reacción alérgica. ¿Qué es lo que se entiende por reacción alérgica? Es una definición. Pues una respuesta de nuestro sistema inmune exagerada frente a un determinado antígeno, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese antígeno? Agente alérgeno, ¿no? Alérgeno que genera alergia, ¿de acuerdo? Es una respuesta exagerada con una síntesis de inmunoglobulina E muy elevada, ¿de acuerdo? Eso es lo que se entiende por alergia. Fijaros en el 47. Aquí ya me lo explica en qué consiste la respuesta alérgica, el nombre y naturaleza de los agentes que pueden desencadenarla, células y moléculas implicadas en su mecanismo de acción. Es decir, una definición y explicación de la misma. Explique en qué consiste, pues ya lo hemos dicho antes, una respuesta exagerada frente a un determinado antígeno de nuestro sistema inmune. Es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune. Indica el nombre y la naturaleza de los agentes que pueden desencadenarla. ¿Cuál es el nombre de los agentes que pueden desencadenarla? Alérgeno. Alérgenos. ¿Y qué naturaleza química tienen los alérgenos?
A ver, es un antígeno. ¿Qué naturaleza química tienen los...? Son proteínas, ¿no? ¿Y qué tipo de sustancias pueden ser los alérgenos? Pues pueden ser polen, ¿verdad? Sí. Puede ser el polvo, el ácaro, en realidad la caca de los ácaros, ¿vale? Que están en el polvo, el pelo de los animales, todo eso pueden ser alérgenos, ¿no? ¿O no? Sí. Naturaleza es que... Cuando ¿por qué ponga puede...? Dime. Cuando ponga la naturaleza esa química, ¿qué pone? Que son antígenos y entonces son proteínas. Yo diría que son antígenos y son naturaleza proteica, pero que como dicen, no dice naturaleza química, dice naturaleza. Pues yo diría, y pueden ser pues polen, o puede ser pelo de perro, de gato, de polvo, ¿vale? Pueden ser distintos tipos o tener distintas procedencias, ¿vale? Pero que sí que verá que genera esa duda. Los criterios de esta actividad, que muchas me las sé de memoria, es eso que estamos diciendo ahora. Pues pelo de perro, o de animales, o polvo. Vale. Células y moléculas implicadas. A ver, ¿cuáles son las células implicadas? Por ejemplo, linfocitos B y T están implicados. Venga, chicos, B y T, ¿están implicados los linfocitos? Vamos a ver, si se fabrican anticuerpos, ¿están implicados los linfocitos B? A ver, ¿se fabrican anticuerpos en la alergia? Sí. 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 Vale. ¿Quién fabrica anticuerpos? Los linfocitos B. Los linfocitos B, por lo tanto están implicados. ¿Y los T están implicados? También. No directamente, pero sí que son necesarios para que los linfocitos B actúen, ¿no? Vale. ¿Las células cebadas? También. También. Porque son las que acumulan histamina. Y ya incluso podríamos nombrar también los macrófagos, porque son necesarios para que se activen los linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces, explicad todo, ¿vale? Moléculas implicadas, pues la inmunoglobulina E, ¿no? ¿Y la interleucina? Interleucinas, efectivamente, y la histamina, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y su mecanismo de acción? ¿Qué me están pidiendo ahí? Pues que explique, porque la inmunoglobulina E se fija a las células cebadas, ¿no? Explicarla. Y en un primer contacto, pues se produce la sensibilización. Luego, cuando llegue el antígeno y se una al anticuerpo, se libera la histamina produciendo los síntomas típicos, ¿vale? Es decir, explicar. O sea, toda la pregunta 47 va sobre la alergia, ¿vale? ¿Bien? Bien. Venga, y chicos, la última, que no nos va a dar tiempo a hacerlo. Esta no es una actividad que... Esta me la he inventado. La he recopilado yo. Son definiciones, todas las que han aparecido en las preguntas de este bloque. Cuando pone aquí que se repiten mucho, significa que se repiten mucho, ¿vale? Es decir, que a lo mejor en una pregunta de un año te preguntan estas 5. Y ya son 0,4 por cada definición. O a lo mejor son estas 5, las que sean, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que saber definir todas estas palabrejas. Entonces, apuntad la 48, las definiciones, repasarlas vosotros. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿Qué es un macrófago? En fin, todas esas palabrejas tenemos que saber definirlas bien, ¿eh? La mayoría ya por sí solas podemos hacerlo, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo con las definiciones? Que a la hora de estudiar, ponerle ahí un asterisco, que repaséis las definiciones, ¿vale? Bien. Bueno, chicos, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo vais? ¿Qué hacemos mañana? ¿Seguimos con este bloque? Haciendo más actividades, ya quedan pocas por terminar. ¿O nos pasamos al bloque 3 a empezar a repasar? Sí, porfa. Sí, mejor. ¿Y de qué manera repasamos? ¿Haciendo actividades o...? No sé, decidme vosotros. Sobre todo lo de la replicación, transcripción. Vale.
He escuchado la voz como si fuera la del vídeo. No sé si os acordáis del vídeo. Vale. ¿Queréis que vayamos repasando los apuntes poco a poco? Sí.